Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Claro que sí, ingeniero, lo escuchamos fuerte y claro. Buenas tardes. Miren, dispénsenme, estoy teniendo un problema técnico con la señal de internet y no me está dejando activar la cámara. Me dispenso porque no me puedan ver, pero para no detener más tiempo esta presentación, si me permiten, voy a, voy a permitirme iniciar la presentación. Si me permiten compartir la pantalla, les agradezco a todos su paciencia. Adelante, claro que sí, puede compartirla, ingeniero. Por favor, me hacen favor de comentarme si ya logran ver la presentación. Sí, así es, se puede ver. Perfecto. Muchísimas Si gusta, gracias. también puede compartir solamente la proyección, para que se pueda ver las transiciones entre cada lámina, si gusta. Según creo que ya se ve solo mi transición en la máquina. Se ve el archivo como tal, el PowerPoint. Ok, no se vio la transición. No, pero puede, Déjenme, sí, creo que cambiar, no se preocupe, sí. un segundo. No se preocupe, sí. Los comentarios, mi compañero Santiago también les pone el link para puedan registrar su asistencia, ¿vale? Y pues nada, antes de cualquier otra cosa, les agradezco nuevamente que estén en esta ponencia. Muy bien, muy buena, nutritiva e informativa sobre el hidrógeno verde, ¿vale? Esta ponencia es del hidrógeno verde, la energía sustentable en la lucha contra la contaminación y el estrés hídrico. Y les presento, este es el ingeniero Flavio Ernesto Hernández Carrasco. Es un ingeniero orgullosamente egresado del Instituto Politécnico Nacional, una institución que él considera su hogar y ha sido fundamental en el desarrollo tanto profesional y personal. A lo largo de más de 30 años en la industria, Flavio ha tenido el privilegio de contribuir en más de 100 proyectos exitosos en diversas áreas, incluyendo alimentos, farmacéutica, petróleo, energía y los sectores automotrices, al igual que aeroespacial, tanto en lo que es México como en el extranjero, donde también ha impartido diversas conferencias y talleres. Estos logros no habrían sido posibles sin el esfuerzo y la dedicación de los equipos con los que ha trabajado. Flavio ha contribuido en la creencia que todo verdadero esfuerzo radica en la colaboración y en la sinergia de las personas. Como líder, ha guiado a talentosos profesionales y ha fomentado un ambiente en el que todos pueden brillar. Desde sus años como estudiante, Flavio defendió los colores del Politécnico en el fútbol americano, participando desde la categoría juvenil hasta la Liga Mayor. Aunque a menudo fue considerado un estudiante promedio, esta experiencia enseñó que la dedicación y el esfuerzo en diversas esferas de la vida, ya sean en los estudios, en el deporte o en el trabajo, son fundamentales para alcanzar resultados significativos. Este enfoque se ha convertido en una motivación constante para Flavio, quien continúa desarrollando sus habilidades en múltiples disciplinas. En la actualidad, Flavio desempeña en Creoinfra un gran papel. Aquí parte del equipo que dirige la capacidad de plantas en México para la obtención de gases a partir de aire, como el nitrógeno, el oxígeno, el argón, incluyendo el dióxido de carbono y el hidrógeno, que por eso estamos en esta conferencia. Y pues bueno, a lo largo de su trayectoria en la empresa, ha ocupado diversos puestos que le ha permitido aprender y enfrentar los desafíos del sector energético, especialmente en el ámbito de las energías renovables y los gases industriales. También Flavio ha participado activamente en la elaboración de normas oficiales mexicanas a través del Comité Técnico de Normalización que dependía de la extinta Secretaría de Economía, que ahora se conoce como la Secretaría de Economía y el Bienestar. Él como especialista busca también contribuir en la creación de normas y estándares que fortalezcan la competitividad en México a nivel mundial, asegurando que todos los usuarios accedan a productos y servicios bajo el marco legal. También, pues hablando de lo que es el hidrógeno, Flavio tuvo la oportunidad de participar en la primera carga de un autobús en México impulsado por hidrógeno. Además, vivió la experiencia de viajar en el primer autobús suburbano lleno de pasajeros durante el Congreso en Cancún. Estas experiencias han sido significativas y emocionantes, resaltando el avance hacia la movilidad más sustentable. Aunque pues se ha desplazado en estos momentos, también se reconoce que hay
mucho más que aprender y explorar sobre el hidrógeno y la electromovilidad. Este entusiasmo por compartir más detalles y reflexiones en pues, bueno, próximas presentaciones. Aquí podremos también pues, profundizar el desarrollo y el impacto de nuestro futuro, ¿vale? Y pues bueno, en general a lo largo de su carrera ha liderado proyectos significativos, incluyendo aquellos relacionados con desarrollo de el primer semiconductor que opera a temperaturas extremas cercanas aproximadamente a los 200 grados bajo cero. Y aquí pues Flavio destaca la importancia de tratar normativas y seguridad en el manejo del hidrógeno. Así que pues bueno, la verdad estamos pues con un gran ingeniero que ha impactado en varios aspectos, ¿no? Deportivo, escolar y pues, nada, no el profesional. Así que, pues, sintámonos felices de estar con él. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, perdón, nada más por último. Las preguntas las dejamos al final. Pueden activar su micrófono y también agregarlas en el chat. Cualquier cosa, pues yo seré el intermediario en este sentido. Así que, pues bueno, ahora sí, perdóname. Continuamos. Ya está. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Claro que sí, ingeniero. ¿Ya logran ver mi pantalla? Por favor, me hacen favor de confirmarme. Así es, ya lo vemos, ingeniero. Excelente, pues muchas gracias. Agradezco a Pavel el concepto que tienen tan bonito de mi persona. No sé si merecido o inmerecido, no me corresponde a mí hablar de mí, pero estamos aquí para aprender un poquito del tema de hidrógeno verde, la energía sustentable. Lo que sí me gustaría decir es que sigo pensando que un equipo exitoso es aquel que se compone de la suma de las fortalezas de cada uno de los miembros de este equipo, y eso es algo que de verdad trato de promover y de buscar, y es la invitación. Pero como hemos mencionado, esta parte del compromiso que tenemos hacia la energía sustentable y en la lucha contra la contaminación y el estrés hídrico es porque normalmente estamos acostumbrados a hablar de eficiencia energética, de hidrógeno y una serie de conceptos, pero a veces olvidamos que debemos de buscar un proyecto holístico como sociedad, como cultura y como participantes de la industria. Por lo tanto, tenemos que buscar siempre que ese impacto en el medio ambiente se presente. Como ya mencionaron, actualmente me desempeño como gerente de desarrollo tecnológico para la empresa Crioinfra, y bueno, pues afortunadamente es una empresa orgullosamente mexicana, la cual está constituida por un grupo de accionistas que tienen la mayor infraestructura de plantas en el país. Me precio de conocer a muchos ingenieros de muchísima capacidad, que todos los días hacen un esfuerzo importante porque la operación no pare, y es en este tipo de trabajo diario donde se observa el valor de las personas. Actualmente me desempeño con varios de ellos y precisamente hoy tengo el gusto de estar con algunos de ellos en algunas actividades, pero estamos aquí participando con mucho gusto. Una vez que estamos hablando de que nosotros nos dedicamos a los productos del aire, a partir de ese momento tenemos que hablar de qué es el hidrógeno. Sabemos que es el elemento más abundante y se encuentra básicamente incluido en el agua y en otras moléculas. ¿Por qué no es una fuente primaria de energía y por qué se considera un vector energético? En unos minutos lo vamos a hablar. También vamos a hablar de los colores del hidrógeno, un poquito de los usos y aplicaciones que ésta se presenta, por qué se puede utilizar como una fuente para descarbonizar parte del gas natural y algunos insumos industriales. La razón fundamental de esto es que el hidrógeno en datos dice que en el mundo hay más de 1,000 propuestas de proyectos de hidrógeno en todo el mundo. Sin embargo, Europa es el líder en propuestas de proyectos, seguido de América Latina y América del Norte. Algunos de estos proyectos representan una cantidad muy importante de dinero que se está invirtiendo, 320 billones de dólares. Suena como un número, pero hablar de todo lo que se podría lograr con ese dinero implica muchos riesgos y muchos compromisos. ¿Por qué invertir tanto dinero en un tema que tiene más de 50, 60 años en la industria? Porque quizá muchos de ustedes no lo saben, pero durante más de 50 o 60 años, al menos en el grupo aquí en Crioinfra en México, tenemos suministrando hidrógeno a nivel industrial para muchos procesos y aplicaciones. ¿Esto qué significa en datos? Que en México nosotros tenemos una fuerte experiencia trabajando con hidrógeno a nivel industrial. Sin embargo, las necesidades energéticas del país, el estrés hídrico y la contaminación
nos obliga a buscar nuevos medios y nuevos mecanismos. Algunas empresas que están aquí puestas es porque, por ejemplo, tenemos una sociedad tecnológica con Air Products and Chemicals Industry, que en Europa, en España, por ejemplo, pueden encontrar como carburos metálicos, en Sudamérica como parte de Indura, pertenecemos en algún porcentaje al mismo grupo. Sin embargo, en el mercado de gases industriales, la mayoría pertenece a un grupo de empresarios mexicanos y es únicamente una sociedad tecnológica la que tenemos. Ahora vamos a pasar un poquito al tema de qué vamos a compartir. México tiene un gran potencial de energía solar y eólica, y tenemos un tema, hay un gran estrés hídrico en nuestro país, hay zonas con gran disponibilidad y por ende los costos para generar hidrógeno en esas zonas serán más bajos. Hay oportunidades en movilidad, desde luego. Podemos hablar de que se puede sustituir parte del gas natural, que aún en México los costos son altos, también eso es cierto. Y tenemos aquí en México más de 15 proyectos identificados relacionados con hidrógeno verde. Pero para justificar y hablar de que un proyecto pueda ser técnicamente factible, tendríamos que ver la parte económica. Si no hay una justificación económica y ambiental, es difícil poder justificar un proyecto aunque técnicamente sea muy viable. Tuve oportunidad de escuchar por momentos algunas de las ponencias anteriores de varios compañeros y es muy interesante la perspectiva que ellos dan. En la parte técnica creo que coincidimos todos en que si bien no es una tecnología madura, es una tecnología que ya está lista para comercialización. Sin embargo, hay algunos retos en precios que vamos a ver brevemente. Y bueno, finalmente en México tenemos muchos proyectos, desde empresa privada, empresa eléctrica. Nosotros mismos como compañía productora de gases tenemos algunos proyectos. Hoy puedo darles la primicia de que estoy transmitiendo desde la planta de hidrógeno verde, ubicada aquí en México, en Querétaro. Esta planta, mis compañeros de la zona Bajío de operación son los responsables de tener nuestras plantas operando, y hoy estoy aquí precisamente transmitiendo desde esta planta. Y bueno, es una planta que está totalmente operativa y posteriormente vamos a platicar un poquito de ella. Pero empezamos por los colores del hidrógeno. ¿Qué son los colores del hidrógeno? Un día despertamos y encontramos que un grupo de especialistas a nivel mundial se dieron cuenta que ya era muy difícil hablar del hidrógeno y cómo se obtenía, cómo se utilizaba, sin llegar a un punto básico que era que se complicaba mucho la fuente o procedencia y cómo lo obteníamos. Entonces, estos son solo algunos de los colores. Si es hidrógeno café es porque viene del carbón, es el proceso que más contamina a nivel mundial. Posteriormente viene el hidrógeno gris a partir de gas natural por un proceso que llamamos reformado de vapor. Viene el hidrógeno azul, que es el mismo proceso, pero si logramos capturar y almacenar el CO2, y podemos preguntarnos, ¿pero para qué quiero capturar y almacenar el CO2? ¿Qué uso tiene? El CO2 tiene diversos usos industriales, de forma breve les voy a platicar, que participa directamente en la ecuación de la fotosíntesis de las plantas. Las plantas utilizan energía para que por medio de la fotosíntesis puedan crecer y desarrollarse. Muchos de nosotros aún tenemos el hábito de consumir algunos vegetales. También hay otra que se llama EOR, por sus siglas en inglés, que es Enhanced Oil Recovery. Básicamente es la inyección de CO2 a alta presión, baja temperatura, en profundidades altas en las cuencas petrolíferas, que nos permite fragmentar o fraccionar el hidrocarburo, en este caso el llamado petróleo, para obtener un petróleo mucho más ligero. Este petróleo mucho más ligero hace que sea más fácil de dar un proceso de obtención de combustibles ligeros, por ejemplo, lo que conocemos como gasolina y o diésel. Sin embargo, cuando el hidrocarburo es pesado, se puede procesar más hacia turbocinas. La pregunta es, ¿no cuesta más un litro de turbocina que un litro de combustible? Me hacen mucho esa pregunta en foros. La respuesta es correcto, pero también hay un tema. ¿Qué hay más? ¿Automóviles en el mundo o aviones? Desde luego que automóviles. Entonces, ese es por qué la necesidad de contar con hidrocarburos ligeros en una mayor proporción. Y de este tipo de ejemplos vamos a ir platicando brevemente. No es más que una pequeña reflexión de hacia dónde queremos ir en estos temas. Ahora, hablemos del hidrógeno verde, que es el que nos atrae en este tema y que han comentado a lo largo de las ponencias. El hidrógeno verde, por ejemplo, se obtiene a partir de la electrólisis del agua. Esta electricidad proviene de fuentes renovables. ¿Cuáles son estas fuentes renovables? Básicamente paneles fotovoltaicos o
por ejemplo, sistemas eólicos, las famosas turbinas eólicas, pero tiene que cumplir una serie de condiciones, como ella es estar conectado al grid. Ese grid no debe tener transferencia. En términos concretos, el grid nacional, por ejemplo, es toda la infraestructura de CFE que está conectada en una ciudad. En México, por ejemplo, todo el grid nacional está interconectado. Sin embargo, todo lo que es la parte de las Baja Californias no está conectado a ese grid. Entonces, si yo tuviera una planta de hidrógeno verde en la zona de Baja California o tuviera una, por ejemplo, en Sonora, no podría darle energía hacia la zona de Baja California Sur. ¿Por qué? Porque entonces no sería parte de ese grid y no cumpliría algunos de los lineamientos internacionales para que califique como hidrógeno verde. Ahora, ¿puede ser hidrógeno amarillo? Sí. ¿Por electrólisis del agua también? ¿Utilizando energía de la red? Sí, es posible. Y hay algunos temas entre el hidrógeno verde y amarillo que yo le llamo un hidrógeno de transición, donde podemos utilizar energía de la red si compramos certificados de energía limpia, es decir, que una parte de esa energía se obtiene de granjas eólicas o de procesos fotovoltaicos. También contribuyen a disminuir la huella de carbono y a contaminar menos. Por ende, sí es mejor un producto de este tipo que un producto de los que más contaminan, pero no necesariamente califica como hidrógeno verde. A este tipo de hidrógenos en transición se les suele llamar hidrógenos baja emisión de carbono o combustibles limpios. Por ejemplo, en Estados Unidos, la normativa de diversos estados nos manda a que en algunos estados, dependiendo de la normativa, algunos pueden ser hidrógeno verde y en otros hidrógeno limpio. Sin embargo, esa parte de no contar con estrictamente todo un marco normativo mundial hace que de repente tengamos, perdón, un poquito de variaciones en lo que sí es y no es hidrógeno verde. Sin embargo, en términos generales, el consenso muestra que así es en un grip cerrado, en un loop cerrado, por electrólisis del agua y la electricidad proviene de fuentes renovables, se puede considerar hidrógeno verde. El hidrógeno rosa, por ejemplo, es obteniendo electrólisis del agua, pero que la energía proveniente para generar la disociación de la molécula de agua y obtener la molécula de oxígeno y de hidrógeno provenga de energía nuclear. Esta energía nuclear, por ejemplo, en México existen unas plantas que son las de Laguna Verde. Tenemos ahí 2 generadores que nos permiten obtener energía. Si nosotros tuviésemos plantas electrolizadoras provenientes directamente del grid que se conecta previo al grid nacional o cerca de esa zona generando, tendríamos hidrógeno rosa o también le llaman de repente magenta en función de los colores. Bueno, sigamos. Nosotros cuando decimos en Creoinfra próximamente estaremos produciendo y comercializando hidrógeno verde en México, es porque actualmente ya lo hacemos, pero únicamente para autoconsumo. Y como mencioné y les di la primicia de que es la primera transmisión desde la planta que estamos operando de hidrógeno verde aquí en México para consumo de un cliente específico de la industria farmacéutica, pues tendría yo que mencionarles que van a empezar a notar algunas unidades de este tipo circulando por las carreteras del país próximamente, porque también tenemos otro proyecto con mis compañeros de aquí del Bajío en la planta de San Luis, y bueno, pues ya habrá oportunidad en algún momento de que conozcan de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, les podemos platicar que hace tiempo también participamos en el llenado del primer autobús de suburbano de pasajeros con una asociación tecnológica con una empresa de origen asiático, específico de China, que es Foton. Trajeron autobuses que funcionan a base de pila fotovoltaica, pero se suministran con hidrógeno, de ahí pasa a una celda y esa celda electrolítica genera la diferencia potencial que manda la energía que requiere el motor eléctrico del camión. Hicimos ese primer llenado y en un congreso en Cancún hace algún tiempo, por ahí de diciembre del año pasado, tuvimos la oportunidad de trasladar a todos los miembros del foro en el circuito interior de la sede y hacer los primeros viajes tripulados de camiones totalmente llenos de pasajeros en México con ese tipo de participaciones. Esto lo platico únicamente para comentar y darles el contexto de que a veces pensamos que la tecnología del hidrógeno verde, cuando la vemos desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de la academia y los proyectos que se van desarrollando y que son muy importantes para seguir madurando las tecnologías y generando la tecnología que se requiere para la comercialización, lo vemos un poquito lejano, disociado. Sin embargo, yo les puedo decir que muchos de los trabajos, por ejemplo, que hay en el Cinvestav, con el doctor Omar o con
la parte de psique con la doctora Rosa de Guadalupe, son proyectos que son punta de lanza y que van vertiendo hacia dónde tiene que dirigirse la academia en México, pero además hay un uso ya industrial y una experiencia a nivel industrial que nos permite aprovechar parte de esos desarrollos para seguir comercializando este producto. ¿Y por qué suena ya en este momento más a comercial que a lo que estamos hablando de la reflexión? Bueno, porque el hidrógeno como vector energético y la energía sustentable tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que podemos reducir o minimizar la cantidad de contaminantes que vamos a tener. Pero entonces vamos a hablar primero, ¿por qué se le considera un vector? Pues porque puede almacenar, transportar o liberar energía de manera eficiente. Obviamente, si se produce a partir de fuentes renovables como energía solar o eólica y mediante el electrólisis del agua, lo vamos a hacer limpio y sostenible. Ahora, energía sustentable. Hablamos un tema importante. ¿Por qué tenemos que buscar fuentes de energía sustentable? Pues porque el combustible se va a acabar un día, porque el petróleo se va a reducir un día y porque durante su producción y uso nosotros vamos a contribuir a la descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como el transporte y la industria. Bueno, un tema también importante, entonces me permití incluir esta pequeña imagen de un mapa mental, donde de forma muy breve y concisa, yo soy una persona que a veces planeo que el uso de técnicas y herramientas adecuadas nos permite facilitarnos todo. Yo creo mucho en este tipo de mapas mentales o mapas conceptuales. Vamos a hablar entonces, para que sea un vector energético, hablamos porque puede almacenar energía. Un ejemplo muy concreto, las baterías de hidrógeno. En una planta solar durante el día podemos generar electricidad suficiente para el electrólisis del agua produciendo hidrógeno. Este hidrógeno puede almacenarse y utilizarse posteriormente para generar electricidad. Se oye muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la noche? Pues obviamente vamos a requerir esa energía que ya no estamos produciendo. La podemos almacenar en baterías de hidrógeno y tener un almacenamiento que nos permita tener un suministro continuo durante 24 horas. Ese es por qué se habla de almacenamiento de energía. ¿Por qué puede ser utilizado como conversión de energía? Pues que, por ejemplo, podemos irnos a las celdas de combustible en vehículos. Los vehículos de hidrógeno convierten esta energía química del hidrógeno en electricidad, reduciendo las emisiones de contaminantes por los procesos de combustión a cero, puesto que únicamente obtienen como su producto agua. Sin embargo, el agua, al estar a cierta temperatura, pues el vapor de agua también podría ser considerado un contaminante, dependiendo de las condiciones. Por eso les decía, acuérdense que la forma más fácil de entender la segunda ley de la entropía en la parte de química es la regla de dedo que dice que recordemos que nada es gratis en la naturaleza y en el medio ambiente y en el mundo en general. Siempre va a haber un impacto hacia el medio ambiente con los procesos que generamos. Sin embargo, el minimizar estos procesos desde el punto de vista de contaminantes nos ayuda a mitigar el riesgo de seguir contaminando más y empezamos a entrar en materia. ¿Cuál es esta materia? Pues que cuando combinamos el hidrógeno en celdas de combustible, producimos electricidad, calor y agua como subproducto, suena menos agresivo al medio ambiente que las partículas, el ozono, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y una serie de contaminantes. Y en ese tema me gustaría hacer un pequeño paréntesis y decirles que a veces utilizamos la palabra dióxido de carbono y lo satanizamos, pero los invito a hacer una ecuación. Nosotros necesitamos que haya CO2 incluso para respirar, puesto que nosotros los seres humanos, si no hubiera dióxido de carbono en el medio ambiente, no habría nada que le dijera a nuestro cerebelo a nivel bioquímico que requerimos aspirar oxígeno y expeler el dióxido de carbono que producimos. Es decir, nos podríamos quedar dormidos y nada le diría a nuestro cuerpo que por favor respirara. O las plantas no podrían desarrollarse o crecer en ese mismo contexto. Hay otro tema importante también. Por ejemplo, nos encantan los cortes de carne. Bueno, al menos a mí sí, me declaro un carnívoro y que me gusta comer cortes de carne, el pollito y todo. Porque necesitamos la proteína, es una necesidad real. El ser humano ocupa proteínas para su desarrollo y sus funciones metabólicas. Pero, por ejemplo, las vacas producen metano. Tienen un proceso que se llama fermentación digestiva y producen metano. Entonces, pues hay producción de metano, lo llamamos el principal componente del gas natural. Entonces, hay otros gases que participan en la ecuación. Sin embargo, como teníamos que ponerle nombre y apellido, decidimos que el CO2 fuera el que
era el contaminante principal. Sin embargo, esto no es real. ¿De acuerdo? Después pasamos, por ejemplo, a la transformación de energía. Por ejemplo, el hidrógeno es un componente clave en la síntesis de amoníaco, que se puede utilizar en fertilizantes, se puede utilizar algo que llamamos hidrógeno verde y se puede utilizar algo que llaman el amoníaco verde. Hubo una ponencia anterior de ese tema, donde como ya vimos y descubrimos el tema central, este amoníaco se puede obtener de hidrógeno y de hidrógeno verde y es mucho más fácil de almacenarlo, de transportarlo y de llevarlo a grandes distancias y después volver a utilizar los componentes, es decir, volver a obtener el hidrógeno o volver a obtener el nitrógeno, facilitando el transporte. Por ejemplo, basta decirles que el hidrógeno líquido se debe transportar a temperaturas por debajo de los menos 220 grados centígrados. Eso implicaría que requieren equipos de tanques de almacenamiento de superaislamiento para mantener a esas temperaturas el hidrógeno en estado líquido. Pero ¿para qué gastar tanta energía en hacerlo líquido? Por ejemplo, una pregunta común que se da mucho en la industria. La respuesta es para llevar el almacenamiento a un nivel superior, puesto que el hidrógeno se puede expandir más de 700 veces su volumen de líquido a gas, entonces yo tendría que tener un contenedor mucho más grande para poder almacenar la cantidad de hidrógeno que requiero. Y ese tipo de transformación de energía nos lleva a diferentes retos, o almacenar más a altas presiones, lo que nos implica materiales más pesados, aceros más caros y más resistentes, o por el caso anterior, bajar más la temperatura y poderlo almacenar en estado líquido, pero nos obliga a tener tanques con almacenamiento especial, tanques aislados y muchas cosas. Y el gasto energético para poderlo tener a temperatura bajo cero y almacenarlo a esas temperaturas, como tiene una implicación tecnológica importante, genera un costo más elevado de almacenamiento. Y bueno, vamos a hablar. Los usos industriales. Desde hace años se ha utilizado, por ejemplo, en la refinación de petróleo. El hidrógeno se utiliza para eliminar impurezas durante el proceso de refinación. Por ejemplo, si pudiésemos utilizar hidrógeno verde en lugar del hidrógeno producido por craqueo de hidrocarburos provenientes del mismo proceso del petróleo, bajaríamos la cantidad de emisiones de carbono en la contabilidad total de la huella de carbono. También se puede utilizar en transporte, pues desde luego vamos a hablar de camiones que utilizan pilas de combustible de hidrógeno, como ya lo mencionamos brevemente, y pueden ofrecer una alternativa limpia. Esta es la razón por qué es considerado un vector, porque se puede utilizar para almacenar energía, para convertir energía, para transformar energía, para usos industriales y para su uso en el transporte. ¿De acuerdo? Y lo que es más importante recordar que finalmente también requiere energía para su producción. Por lo tanto, es un vector y no tanto un combustible. Una vez que tenemos ese punto hecho, vamos a hablar del estrés hídrico, porque en México, por ejemplo, somos un país que en gran parte del país tenemos deficiencia de agua. ¿Por qué es importante analizarlo? Porque la falta de agua afecta a la agricultura, el suministro de agua potable, la energía, la producción de hidrógeno verde, que requiere un suministro adecuado de agua para su producción. Es crucial considerar el estrés hídrico al evaluar la sostenibilidad del hidrógeno verde, ya que su producción depende del acceso a agua limpia. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con estos detalles? Porque finalmente el agua se requiere como una materia prima indispensable para la producción de hidrógeno. Para decirlo con todas las palabras claras, si no hay agua, no hay hidrógeno verde. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para no estresar más la deficiencia de agua que nuestra población exige? Pues podemos hacer algunas cosas. En los generadores que tenemos dentro de los diversos productos en esta agenda, hay que ver el consumo de agua y las condiciones requeridas por el electrolizador, algunos precios y sobre todo las membranas. Y aquí me voy a permitir mostrar un video. Me gustaría por favor que me dijeran si se ve. Los voy a invitar a un recorrido virtual por nuestra planta electrolizadora de la que estamos transmitiendo y les voy a ir narrando brevemente. Necesitamos una fuente de agua que puede ser un pozo, agua de mar, agua tratada, agua recuperada. Requiere un proceso, ese proceso de tratamiento previo o ese suavizado hace que cuando llega a la planta y nosotros les permitimos observar brevemente esta animación, van a ver que esa planta de tratamiento de agua requiere llevar el agua a un proceso de deionizado.
Ese de ionizado es importante, ¿por qué? Porque necesitamos quitarle todas las sales, todas las materias que trae como contaminantes y dejar el agua lo más pura posible. Para obtener hidrógeno necesitamos que el agua esté lo más puro posible. ¿Por qué es importante? Porque si no, por ejemplo, en este caso, esta planta que opera con tecnología PEM, la tecnología PEM, que ya se habló brevemente en una plática anterior, por eso no voy a ahondar mucho en estas membranas de intercambio protónico para esta tecnología, son muy eficientes para concentraciones específicas. Y aquí vemos cómo puede venir. Si viene de paneles fotovoltaicos, puede ser verde. Si viene de una mezcla de eólico y la red nacional, puede ser amarillo o verde. Y si viene únicamente del suministro de la red de la Comisión Federal aquí en México, pues se vuelve verde y este sería un electrolizador. Y aquí le pusimos, unos le dicen el Criominion, otros le dicen el otro muñequito que está muy de moda, pero lo que hay que detectar en un proceso de obtención de hidrógeno siempre será oxígeno y humedad, entonces es algo que monitoreamos de manera frecuente y automatizada, pero para representarlo quisimos compartirles este pequeño ilustrativo concepto de lo que es una planta electrolizadora, es decir, requiere energía del exterior, requiere un sistema de enfriamiento, requiere tratar el agua, generamos energía, si lo requerimos alta presión necesitamos elevar la presión de la salida de la planta hacia la presión requerida para ir a consumo de clientes, o lo que actualmente hacemos, podemos suministrar, por ejemplo, cilindros que ustedes conocen, podemos llenar los jumbos como los que vieron en la foto anterior, y esto sería un concepto completo de lo que es una planta de generación de hidrógeno en sitio a partir de electrólisis del agua por una membrana de intercambio protónico para el suministro en diversos puntos de consumo a nivel nacional. Este tipo de plantas actualmente ya las tenemos operativas, pero como mencioné son para autoconsumo y tenemos una planta totalmente operativa y funcionando aquí en México para el suministro de uno de nuestros clientes y algunos otros procesos. Y bueno, esta es una pequeña invitación virtual hacia la planta que estamos operando actualmente y me hubiese gustado mucho más poder no tener el tema de la señal para el video y saludarlos, pero vamos a continuar con esta presentación. Una vez que ya tenemos este punto, es importante indicar que, por ejemplo, un generador de hidrógeno, solo como ejemplo, este tiene una capacidad superior a los 21 metros cúbicos estándar o 20 normales. La presión del hidrógeno puede estar cerca de los 15 bar, pero podemos llenar cilindros a 300. La pureza que se logra con las membranas PEM es más alta que, por ejemplo, con otros procesos equivalentes de producción de hidrógeno que son más eficientes y más pueden producir una mayor cantidad a un precio menor de energía, pero tienen una pureza ligeramente menor y por eso es que, por ejemplo, se tiene que evaluar el tipo de pureza y el costo energético. El consumo energético también es importante y vamos a tocar algunas fotos únicamente de la planta en la que estoy transmitiendo. Son diversas plantas y aquí del lado derecho, no sé si logren ver mi mouse o mi puntero, pero les quería platicar. Esta foto es una foto un poquito difícil de conseguir, pero estas son máquinas de reticulado. ¿Qué es el reticulado de una espuma? Básicamente es un proceso donde utilizamos un polímero, generamos una espuma plástica y posteriormente se somete a alta presión con nitrógeno y después se genera una microdetonación con oxígeno e hidrógeno para implotar la pequeña célula de la espuma de poliuretano y generar de esta manera que pierda mucho del aire y reciba un tratamiento que le permite aumentar su resistencia a la flama, a la humedad y le da un efecto bacteriostático. Y bueno, suena así como, ¿y eso de qué nos sirve? Bueno, les voy a platicar que todos y cada uno de nosotros hemos usado estas tecnologías porque en los filtros de cocina de sus campanas de extracción de aire arriba de la estufa en sus casas y cocinas hay ese tipo de productos y muchos de los productos de insonorización automotriz que traemos en los tableros y en los paneles del carro también son espumas de poliuretano tratadas con este tipo de tecnología y entonces el hidrógeno puede estar más cerca o más lejos de lo que pensamos. Esta foto que ven aquí en medio es de una estación de llenado de unidades de hidrógeno que se encuentra en California, en el condado de Orange County. Ahí estuvimos participando en algunos procesos. Algunas otras fotos, una es de un electrolizador, la otra es de la parte de secado, es una de las plantas, y el otro es lo que llamamos nosotros el Green Power, o el sistema
que eleva la tensión nominal del voltaje requerido para que se lleve a cabo la disociación del agua en un proceso posterior. Son solamente algunos de los ejemplos que tenemos de cómo esta energía es totalmente operativa. Este proceso ya está en la industria y está teniendo resultados interesantes. El costo aún no es un costo tan conveniente que permita que migremos rápidamente a estas tecnologías, pero seguramente con la maduración de la tecnología, los nuevos descubrimientos que están haciendo en la academia y la aportación de la sociedad, la academia, la industria y ese enfoque holístico que requerimos para mantener el cuidado de nuestro planeta, vamos a lograr seguramente en un tiempo razonable que estos costos nos permitan que esta tecnología empiece a crecer de forma mucho más rápida de lo que está haciendo actualmente. Pero ya es una tecnología madura. Estas son unas fotos más de la planta generadora y me pueden preguntar, ¿y esos cilindros los llenaste con hidrógeno verde? No. Estos cilindros, les platico un poquito para los que no han tenido oportunidad de encontrar muchos procesos de producción, son cilindros que llamamos gas patrón o de productos que están con una mezcla patrón previamente comprobada para validar y calibrar nuestros analizadores y saber que están correctamente calibrados y están marcando correctamente para estar dentro de los márgenes y criterios de seguridad en la operación de cualquier planta. Entonces, como no podemos ser juez y parte, se adquieren estos cilindros, se tiene la trazabilidad y de esta forma cumplimos con la normativa y con todo lo que platicamos acerca de la seguridad. Recuerden siempre que todos somos finalmente consumidores, entonces todos somos parte de la seguridad en los procesos, porque cualquier producto que nosotros diseñemos en donde estemos participando profesionalmente, como colaboradores en un trabajo, como empleados o como lo queramos llamar, todos y cada uno de nosotros estamos generando insumos, productos o servicios que pueden ser utilizados por nosotros mismos, nuestras familias o amigos y familiares cercanos. Entonces, el hecho de tener siempre sistemas de mitigación de seguridad y estar seguros de que lo que hacemos está bien hecho es un compromiso también social para contribuir a que nuestras familias también tengan un beneficio y un buen futuro. Ahora, desde luego, este video de la planta nos va a permitir que la conozcan realmente como es operativa. La otra era una animación hecha en 3D con render, aquí con unos de los muchachos que tenemos que son muy talentosos para este tema de los dibujos, y me permití que nos abrieran la planta un momento para que la vieran. Parte de la tecnología de los electrolizadores la importamos de Asia, algunas otras partes las integramos aquí, pero finalmente el concepto lo tenemos completo. Perdón que no les pueda mostrar mucho más por el tema del tiempo, pero vamos a hablar entonces ahora del estrés hídrico. Y no crean que se me olvidó. ¿Qué sucede? Pues yo para producir 1 kilo de hidrógeno ocupo 9 kilos de agua. Pero si el agua es de mar, para obtener 1 metro de agua ultrapura requiero 3.3 metros. Si es agua tratada residual, dependiendo de los contaminantes y de lo que ustedes meden, actualmente, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en una zona con estrés hídrico. Entonces, parte del agua que tratamos y utilizamos proviene de un pozo y otra parte es agua residual tratada o agua superficial recuperada. Le damos varios procesos y logramos que con 1.5 metros cúbicos logremos 1 metro cúbico para obtener hidrógeno. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Nosotros, esto es lo que técnicamente se requiere, pero hay algo que llamamos rechazo. ¿Y por qué es importante? Porque no todo el agua que entra a la planta se vuelve hidrógeno. Se van a dar cuenta o con el tiempo les van a explicar que hay una parte de esa agua que la desechamos o la mandamos a otros procesos. Se le llama rechazo para el proceso de electrólisis porque no da la pureza, porque tiene algunos puntos contaminantes y porque no está utilizando todo el tiempo un nivel de agua para producir el hidrógeno. En realidad es un proceso semi-batch donde alcanzamos un nivel en nuestro tanque de agua ultra pura, ese se va tomando poco a poco, se va convirtiendo en energía por medio de la diferencia de potencial de la corriente eléctrica. La disociación de la molécula se va hacia un lado con el hidrógeno, hacia el otro con el oxígeno, y como ese proceso solamente requiere agua para recuperar el nivel y mantener el mismo nivel dentro de la planta, nosotros no estamos utilizando todo el tiempo el agua ultrapura. Entonces se almacena, se utiliza para enfriar y para unos procesos de autoenfriado del sistema porque se genera calor, y lo que llamamos el agua de rechazo se manda a otros procesos de la misma planta para utilizarlo. De tal manera que la forma de contribuir al estrés hídrico es esta. Agua de mar, pues hay mucho más que agua potable. Aguas tratadas, créanme que hay una gran cantidad de agua disponible que
lamentablemente no se le da un buen tratamiento o no se puede utilizar de forma correcta y mucha de ella no se utiliza como debiéramos de aprovecharla. Entonces podemos buscar esos medios. Ahora, si es agua subterránea, pueden ser 1.4 metros cúbicos. Y si hubiera agua pura, pues sería fenomenal porque no tendría que gastar en procesos de filtración, de tratamiento, de suavizado, de desmineralización. Y eso es en realidad parte de lo que da el costo actual de los procesos de hidrógeno a nivel comercial. Pero con que recordemos que al menos se requiere 9 kilos de agua para producir 1 kilo de hidrógeno o mucho más si es un proceso de agua tratada o de un proceso de tratamiento, es importante mencionarlo. Y bueno, otro tema interesante es cuáles son los parámetros físico-químicos. Hay normas internacionales, se puede medir la pureza por conductividad eléctrica, por sólidos disueltos totales, por un rango recomendado de dureza, concentraciones de calcio y magnesio, porque finalmente los minerales se requieren. Y ahora me pueden preguntar, ¿y por qué si le vamos a quitar todos estos minerales y la vamos a dejar tan pura? Pues el agua pura ya no conduce la electricidad y tienen razón. Entonces, ¿cómo sería el proceso de electrólisis? Esta es una pregunta que se ha hecho con cierta frecuencia y de manera común. Nosotros tenemos que agregarle cierta cantidad de sales específicamente medidas para que conduzca la electricidad y se pueda generar esa disociación. Y me pueden preguntar, ¿qué procesos se pueden utilizar? Hay diversos, la mayoría de ellos son patentes internacionales, pero aquí que no me estén viendo los demás, les puedo decir que la mayoría son generalmente sales iónicas a base de potasio. Normalmente no pueden ser, por ejemplo, sal como el cloruro de sodio. ¿Por qué no le podríamos agregar cloruro de sodio? ¿O no es bueno agregarle cloruro de sodio a los proyectos experimentales que ustedes tienen de electrolizadores en laboratorio o en las escuelas? Pues porque voy a generar cloro y el cloro es contaminante de las mucosas. Entonces normalmente nos vamos por sales de potasio, sales de magnesio y otras sales que no van a generar, por ejemplo, el tema del cloruro de sodio o la sal común de mesa, ¿no? Ese es nada más un tip ahí que les damos para que cuando les venden su kit de hidrogenación para jugar en casa o para practicar ciencia a nivel pequeño y laboratorio, tengamos cuidado con no agregar sal de mesa, a menos que la concentración sea tan pequeña que prácticamente no tengan un problema con la generación, pero no lo podríamos usar a nivel industrial porque los volúmenes de cloro seguramente dañarían los equipos y enfermarían a los operadores, ¿de acuerdo? Otro tema interesante también es el ingreso de agua. Por ejemplo, nosotros para que tengamos hidrógeno tenemos que cuidar el ingreso del agua. Normalmente si es agua subterránea, si es agua de ciudad, si son aguas residuales, no es agua de mar. Estos son los procesos que tenemos que tener y los tenemos en varias de nuestras plantas. Si es agua subterránea, filtración y aireación. ¿Por qué? Porque el agua, mientras más subterránea está, suele tener más materia orgánica. La materia orgánica desplaza al oxígeno del agua y es agua que tiene muy bajos niveles de oxigenación. Por lo tanto, esa agua requiere una aireación y unos procesos de filtrado con arena para evitarle toda la materia orgánica que trae. Ahora, si el agua de ciudad ya viene con cloro, necesitamos quitarle ese cloro. Como ya vimos, no podemos usar sal porque se genera cloro. Imagínense si el agua potable de la ciudad trajera cloro, no podríamos, tenemos que usar filtros especiales de carbón activado para retirar ese cloro. Si son aguas residuales tratadas o superficiales, hay procesos como zonificación, ultravioleta y ultrafiltración para quitar todos esos contaminantes posibles que pueda tener el agua. Y la desalinización, desde luego, si fuera agua de mar. En la zona de Baja California, Mexicali y todas esas zonas, hay varios procesos de plantas de desalinización para potabilizar agua para consumo humano. ¿Las podemos utilizar también? Sí, pero finalmente llega una pregunta que me gustaría hacerles en este chat y en este medio, que sería, todos normalmente estamos comprometidos con la naturaleza. La mayoría de nosotros me atrevería a pensar que somos personas que nos gusta la ecología, pero otra reflexión, otro tema, y por eso el título de la charla, algunas reflexiones sobre estos temas es, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a dejar de utilizar su celular, su tablet y su computadora, que son altamente contaminantes? Es difícil, es una pregunta difícil para todos nosotros como sociedad, ¿verdad? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Somos deficitarios de energía. Necesitamos fuentes de energía, somos deficitarios también como seres humanos de energía, por eso es que utilizamos alimentos, por eso es que necesitamos una serie de
productos que nos den aquello que nosotros requerimos. Entonces, desde un punto de vista real, necesitamos buscar ser sustentables. ¿Por qué? Pues porque necesitamos mantener el crecimiento. No estaríamos dispuestos a regresar a la edad de las cavernas, dejar de utilizar luz y utilizar velas, porque también contaminan, pero desde luego que menos. Entonces, somos deficitarios de energía y por lo tanto necesitamos buscar fuentes sustentables. Y de esta forma podemos contribuir a que en las zonas donde no hay agua, podemos evitar el estrés hídrico no tomando el agua que puede ser destinada a consumo humano a la agricultura y recuperando agua que tenga otros usos. Es un proceso más caro, desde luego que sí, pero no hay producto más caro que aquel que no se tiene. Es más caro no tener agua que tener agua tratada o que tener agua de mar. Entonces, ese es mucho del contexto que se le da a nivel industrial en las decisiones económicas para partir de dónde vamos a colocar una planta o dónde la vamos a instalar. Ese tipo de decisiones son importantes. Y vamos a entonces hablar de los beneficios de usar agua ultrapura y desionizada en generadores de hidrógeno. Bueno, aquí se está adelantando un poco solita, pero aquí la vamos a detener un momento para decirles que nos aumenta la eficiencia, bueno, no la requiero, aumenta la eficiencia de la vida útil de nuestra celda. Ese es el primero. Mientras más contaminantes trae el agua, nuestra celda nos va a durar menos. Estas celdas que aquí ven son el corazón de cualquier electrolizador y pueden requerir este filtro, otro filtro, otro filtro u otro filtro dependiendo de la pureza del agua. Una planta puede ser tan grande o tan pequeña como esta, dependiendo del requerimiento energético que se necesite y del volumen o flujo de hidrógeno que nuestro cliente requiere, y así es como los hacemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se obtiene finalmente el hidrógeno? Aquí ya no me voy a tardar, han charlado varias veces a lo largo del tema en este tema. Sin embargo, este proceso únicamente recordar que utiliza una corriente eléctrica para separar los enlaces químicos en las moléculas de agua, liberando hidrógeno y oxígeno como productos. Entonces, hablamos de que en el ánodo el agua se oxida liberando oxígeno y protones, y en el cátodo el agua se reduce para formar hidrógeno. Hablábamos de las competencias y de la necesidad de aprender, pero si el aprendizaje es significativo normalmente se nos queda. Cuando el hidrógeno empezó a entrar en nuestras vidas, empezamos a entender por qué esa parte de la secundaria, de la vocacional o de la prepa o el bachillerato, donde los maestros nos tenían aprendiendo estas reacciones y estudiándolas y teníamos casi que memorizar y decir que por qué el agua, el ácido es un agente reductor y que si es una reacción de redox y de sustitución, y era un poco complejo y la mayoría aprendimos a balancear por el famoso método que aquí en México se denomina tanteo. Hay otros como el redox y hay otros procesos, pero era así como más un dolor de cabeza. Hoy que es parte de mi vida, lo veo hasta simple y sencillo y decía, ay, cómo se me complicaba, tan fácil que es. Para que el aprendizaje sea significativo, tiene que tener un impacto en nuestra vida y saber en qué se va a utilizar. Por eso es que en este tipo de charlas y reflexiones me gusta mucho invitarlos a pensar en que todo lo que están aprendiendo en los diversos medios en los que se desempeñan, tarde o temprano puede significar las bases de aquello que les va a permitir encontrar una forma de vida, generarse un sustento económico para ustedes y sus familias, y desde luego que una vez que entendemos que la educación y la formación por competencias es lo que actualmente se está rigiendo en el mundo y es lo que se está buscando la industria, porque la industria en realidad siempre está deseosa de tener nuevos profesionales, gente capacitada, gente preparada. La escuela todos los años sigue liberando una gran cantidad de talento al mercado, pero a veces esa disociación, esa distancia entre las competencias que vemos en la escuela y lo que la industria requiere, es lo que nos genera lo que llamamos la curva de aprendizaje, o el periodo en que un muchacho que sale de la escuela llega a la industria y empieza a dar los resultados que se buscan. Durante todo ese proceso hay tres formas de hacerlo. Por mentoría, si tenemos la suerte de encontrar a alguien que tenga la disposición de enseñarnos. La segunda parte es que la persona que está siendo coachada o que está sufriendo ese tratamiento especial que llamamos mentoría tenga el deseo de aprender. Pero lo más importante también es que hay quienes son autodidactas y no lo requieren y van aprendiendo solos. Y hay una tercera fase, que son los que no quieren que les digan, no quieren que los coachen, no quieren aprender. Y el tema central es que normalmente ese tipo de personas están teniendo más problemas en la industria. Y también se vale decir, hay algunos que entramos a la escuela a tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida, y lo voy a decir con todas las letras,
a la edad en la que somos prácticamente adolescentes. Yo cuando salí de la vocacional tenía muchas ideas en mi cabeza y sabía que quería ser ingeniero, pues porque me gustaban algunas cosas de la química, medio le entendía un poquito a la física, me defendía y más o menos en algunas cosas de lógica y todo, y fui y dije, bueno, voy a ser ingeniero. Ya allá adentro dije, bueno, pero ¿qué tipo de ingeniero voy a ser? Después aprendí muy buenos maestros. Tuve el ingeniero Tilio García, que en paz descanse lamentablemente, el ingeniero Juan Tena Tafoya, gente muy valiosa, también ya en paz descanse. Ya con eso les dije mi edad, no vamos a tocar más el tema. Que fueron gente que tuvo la fortuna de formar a muchas generaciones también con nosotros. Doctor Efraín Parada, cuando estuve yo en UPIBI, también un doctor con muchísimo gusto por lo que hacía. Todos ellos fueron gente que fueron formando diferentes generaciones y nos decían siempre lo mismo: dedíquense a aprender, porque hoy en día el tener que aprender es una necesidad para todos y cada uno de nosotros en donde estemos y en el momento en que vayamos. Y con esto cerramos diciéndoles que una membrana de intercambio protónico, o la famosa PEM, no es otra cosa que una membrana de permeabilidad selectiva. Imagínense que es un sándwich, para decirlo bien rápido, donde el jamoncito más delgado es la membrana y las dos moléculas de pan son las placas, que pueden ser de acero o algún otro. Y normalmente se utiliza alguna tierra rara para colocarla entre el PEM y la placa de acero, que puede ser rodio, germanio o alguna otra. Eso hace que algunos electrolizadores de intercambio protónico PEM aún sean costosos. Dependiendo de la tecnología que se va a utilizar, es la que se utiliza. En mi caso personal, como tengo que evaluar estas tecnologías, su viabilidad, la confiabilidad de estos procesos para no parar a nuestros clientes, pues tengo que estar enterado de todo esto. Y me llegan muchas propuestas, cada una con diferentes tecnologías, cada una con diferentes propuestas. Por ejemplo, la mayoría actualmente utiliza el Nafion, que es básicamente una membrana PEM compuesta de un polímero conductor de protones. Es una patente que tienen por ahí y la mayoría sigue utilizando el Nafion. Entonces, hay cosas que siguen haciéndose. El que le pegue a una nueva membrana permeablemente selectiva para este tipo de proceso que sea más eficiente y que se pueda obtener a un precio menor, pues ya la pegó, ya la hizo, porque le va a ir muy bien. Hay también algunos trabajos con grafeno, para utilizar el grafeno como parte de esta membrana semipermeable. Hay algunos trabajos interesantes. Todavía es una idea, todavía no es una tecnología muy madura que hayamos encontrado, pero por ahí va el mercado industrial. Y vamos a cerrar hablando del gasto energético y los requerimientos del agua. Para producir hidrógeno mediante electrólisis con sistemas PEM, se estima que se requieren aproximadamente 9 litros de agua para obtener 1 kilogramo de hidrógeno. Esta relación se basa en la reacción estequiométrica y el volumen de hidrógeno. Y bueno, si vemos que andamos entre 4 y 5 kilovatios por hora, andamos bien. Algunas plantas que tenemos nosotros actualmente están en 3.6, 3.3. Ese es nuestro KPI. El KPI, para quienes no han escuchado mucho ese tema, son básicamente los parámetros que nosotros utilizamos para medir la eficiencia y la rentabilidad en un proceso. Y bueno, vemos que este producto, este consumo de energía puede variar dependiendo de la tecnología utilizada. Si fuese un sistema de producción de hidrógeno por medio alcalino, por ejemplo, que también es una tecnología que está muy de moda, que es más económico, pero que nos da un poquito menos de pureza, requiere volúmenes ligeramente mayores de agua, aunque menos pura, pero también tenemos el tema de que el proceso es un poquito menos estable, tiene más variaciones en su curva de producción, y dependiendo del proceso que utilizaríamos, seleccionamos una u otra tecnología. Pero bueno, esto es básicamente lo que hablamos. Esto no es otra cosa que el sustento teórico de por qué funcionan las membranas PEM, y no es otra cosa que pura termodinámica. Me acuerdo cuando me ponían en la vocacional a estudiar la segunda ley de Faraday y cómo me caía mal mi maestra de termodinámica cuando me hizo hacer 4 veces la misma ecuación porque no me quedaba. Pero ahora que vivo de eso y le agradezco mucho, y la profesora Maru, alguna vez me la encontré en una ponencia, me hizo favor de felicitarme, me jaló las orejas porque volví a decir que me chocaba que me pusieran esa parte de la termodinámica. Le dio mucha risa, la recuerdo con mucho cariño a la profesora Maru, una excelente amiga. Y bueno, como ese tipo de cuestiones van a encontrarse en la vida. Y yo sé que a veces cuando estamos del otro lado, es difícil decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con todo esto, con la plática que estamos teniendo? La respuesta es muy sencilla. La membrana de intercambio protónico PEM
puede ayudarnos a utilizar el hidrógeno como vector energético o como una fuente de energía. Antes de terminar, les quisiera preguntar, ¿ven la foto de la derecha llena de autos, industrias contaminantes y un mundo muy complejo y lleno de situaciones que son, creo yo, que hasta dramáticas como sociedad? No sé ustedes, pero yo estoy en la edad en que afortunadamente tengo hijos en la edad de muchos de ustedes. Algunos ya están fuera de la escuela. Tengo un hijo de 25 años, mi nena de 24, se llama Mario, Bárbara, y tengo una pequeña en la universidad. Y algún día ellos van a formar un hogar, una familia, probablemente alguna vez tengan nietos. Tengo algunas situaciones ahí personales y quisiera que tuvieran un país, un planeta y un mundo mejor. Al día de hoy, cuando me preguntan si estoy preocupado por este tema, pues yo les contesto solo una cosa: yo no conozco ningún otro planeta al que nos podamos mudar, entonces solo tenemos este, y si no lo cuidamos, pues difícilmente vamos a poder enfrentar los retos tecnológicos, de salud, de alimentación, que se vienen conforme siga desarrollándose nuestra cultura, nuestra civilización. O empezamos a ser sustentables, empezamos a cuidar la energía, a reducir el estrés hídrico y a buscar fuentes alternativas de energía o medios para obtener energía sustentable y más limpia, pues creo que vamos a estar en un grave problema a nivel ambiental. Y pues con esto les agradezco mucho su tiempo, su paciencia para conmigo, la invitación a la reflexión. Espero haber contribuido en el foro con la información necesaria y requerida. Y pues estoy en este momento agradeciéndole su participación y listo para las preguntas que tengan a bien hacerme. Pues muchas gracias. Ingeniero, de nuestra parte igual le agradecemos toda esta ponencia. La verdad, no solamente ha sido informativa, sino también como empática, toda la experiencia que ha tenido usted y cómo, pues al final de cuentas, esto nos contribuye, ¿no? No solamente pues, de forma informativa en general, sino también pues a ponernos a reflexionar de forma social, de forma ética, y pues creo que esto nos ayuda bastante, ¿no? A tener una mejor apertura. Vamos a pasar entonces directamente con las preguntas. Si alguien tiene o quiere comentar algo directamente, puede levantar su mano en la sección de abajo, en la barra. Hay una opción que dice levantar mano. Le pueden hacer clic directamente o poner control alt H. Y si no, pues adelante lo ponemos en lo que es el chat. ¿Vale? Y voy a revisar rápidamente el chat con nuestro compañero, gran amigo, Alejandro Aguayo Vela, y nos pregunta: ¿actualmente el hidrógeno verde que propuse Crioinfra es únicamente en estado gaseoso o también líquido? Qué buena pregunta. Bueno, el hidrógeno es hidrógeno y finalmente cuando está en estado líquido es que lo licuamos para almacenarlo a baja temperatura. El hidrógeno verde que actualmente se produce en los generadores por electrólisis, todo es gas, porque el proceso de electrólisis lo genera en forma de gas. Pero el hidrógeno es hidrógeno. La respuesta es el mismo hidrógeno, y nosotros tenemos hidrógeno líquido en México, lo almacenamos en algunos tanques, lo comercializamos en estado líquido, pero la producción de hidrógeno para que se llame verde por electrólisis del agua como fuente de energía en un tipo de sistema como el PEM en on-site, todo es gas. No sé si haya alguna otra parte de la pregunta o es suficiente con eso. Perfecto, nos responde que sí. Muchas gracias. Tenemos aquí a un participante, Oscar Gois. Adelante. Si gusta. Muchas gracias. Muchas felicitaciones por la presentación, maestro. Tengo dos preguntas, si me lo permite. Una, claro, con relación al video, al recorrido virtual, particularmente la parte donde sale el hidrógeno, y nos comentaba que tiene una, vamos a decirle, una máquina para aumentar la presión, ¿no? ¿Cuál sí, es la presión de salida del electrolizador y cuál es la presión a la que lo elevan? Okay. Esa es una. Y bueno, si gusta, y después pasamos a la siguiente. Claro que sí, gracias. Mira, los PEM se diseñan a la presión que tú requieras. En este caso particular está a 100 libras, ¿correcto? Es aproximadamente unos 7 kilos de presión. Pero la podemos elevar hasta aproximadamente 3,000 libras en un compresor.
dependiendo del servicio, pero por ejemplo para electromovilidad, actualmente ya hay vehículos que se llenan a 6,000 o 7,000 libras y ya vienen los nuevos vehículos que van a requerir 9,000 libras. La estación que mostré llena autobuses que están aproximadamente a 3,500, 4,000 libras y hay unas camionetas tipo pick-up que se pueden llenar a 5,000 libras, pero ya hay vehículos como los de Toyota que se llenan a 6,000 libras. Normalmente las presiones más elevadas para el uso de hidrógeno en estas condiciones de pureza y presión es para electromovilidad, pero esas son, si tú utilizaras el hidrógeno para, por ejemplo, montacargas, que también se utiliza, eso supera normalmente una presión menor, 3,500, 4,000 libras es suficiente. Muchas gracias. Y la segunda es, desde su punto de vista ya en la parte de producción de hidrógeno y no solamente como nos comentaba, ¿no? A escala de investigación o académica, sino ya a escala comercial, ¿cuál cree que sea una de las limitantes para que el hidrógeno todavía no sea más extensivo el uso y sustituya a los combustibles fósiles? Ok, el primero es el costo, porque vamos a ser sinceros. Tú vas y repostas un tanque de hidrógeno en estos momentos y te cuesta 2 o 3 veces más que el tanque de gasolina que utilizas en tu casa. Entonces es un tema de economía. Digo, yo soy muy ecologista, pero pues tampoco me voy a gastar 3 veces el precio de un tanque de gasolina o 4 para tener la misma capacidad de movilidad. Por eso el tema es que está siendo selectivo. Sin embargo, por ejemplo, en algunos camiones de hidrógeno de los que nosotros tenemos, sí estamos acercándonos mucho al punto de equilibrio. Por eso es que hemos empezado a tener ese trabajo de desarrollo hacia la electromovilidad de nuestras propias unidades, pues porque tenemos hidrógeno y porque podemos utilizarlo, pero todavía sigue siendo más costoso. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro, y de verdad bastante interesante. Y chicos, nuevamente muchas felicitaciones porque la verdad es que los ponentes han estado de 10. Muchísimas gracias, felicidades. Excelente, muchísimas gracias, Oscar. Tenemos unas preguntas extra en el chat. Nos dice Claro. Julián Márquez, ¿cuál es la presión de suministro que ofrece su planta? ¿Y a qué presión llenaron el camión de Fotón que llevaron a Cancún? Entiendo Ok. que el camión carga 700 bares. Ok, qué buenas preguntas. Mira, esta plata en específico está diseñada para 100 libras, pero hay otras que pueden suministrar más presión o menos presión dependiendo del proceso al que hagamos. Ahora, la presión a la que pudimos llenar el camión de Fotón fue cercana a las 2,200 libras o un 60% del requerimiento de los cilindros que requería efectivamente una mayor presión. ¿Por qué no se llenó a más? Por dos limitaciones técnicas. La, pri Perdón. La primera es por un tema importante que es que actualmente todavía no hay una legislación en México que nos permita circular este tipo de unidades que todavía utilizan ciertas placas que llaman de transferencia de traslado, que son las mismas que utilizan los vehículos nuevos para poder circular y moverse, pero no son placas definitivas de circulación. Esas están restringidas a la capacidad de almacenamiento. Y la segunda razón es que cuando llegó ese requerimiento y esa necesidad, la infraestructura que nosotros teníamos en ese momento cerca del sitio, solo llenamos ahí por Tecámac, cerca del AIFA, era la que teníamos disponible en ese momento cercana al punto. Entonces se hace siempre una evaluación, no solo técnica, sino también económica, para ver qué podíamos hacer. Nosotros tenemos una capacidad mucho mayor en San Luis o en Celaya, pero cómo llevábamos el camión que requería hidrógeno para llegar a San Luis o a Celaya, pues era mucho más difícil. Entonces lo que hicimos fue llevar el sistema de llenado a donde estaba el camión, llenarlo y de esa manera llevarlo hacia un punto. Después en el otro punto utilizar una unidad móvil para recargar el camión y volverlo a llenar. Y de esta forma, en algunos pasos sí pudimos acercarlo. Sin embargo, una parte del proceso donde por algunas restricciones de circulación y de todo, lo tuvimos que transportar en un remolque porque no teníamos los permisos de circulación en ciertas zonas. Platiqué un poquito el tema de que no hay una ley nacional y estaban cambiando algunas dependencias, algunas secretarías, y algunos estados tenían una parte y una apertura hacia estos temas y otros no. Entonces enfrentamos más temas técnicos por el lado de los permisos de circulación que el problema técnico del llenado del autobús, pero efectivamente así pasó.
Excelente. No sé si con esto respondemos tu pregunta, Julián. Pues, es justamente esto. Y tenemos unas preguntas extra. Eh, Tenemos a nuestro compañero Rafael Baltasar y nos dice, escuché que existen otras clasificaciones como el hidrógeno negro y el hidrógeno blanco. ¿Qué opina de esas clasificaciones? Son correctas, existen, son ciertas. Por ejemplo, el hidrógeno blanco es porque estas existen en pozos, hay pozos así como de petróleo, de energía, que efectivamente se encuentran almacenados en la tierra y algunos en Texas. Se dice que en México hay unos poquitos lugares donde existe hidrógeno blanco, pero es el hidrógeno proveniente de pozos. Se supone que este es proveniente de pozos, no tiene ningún proceso industrial para su obtención, y ese es el que conocemos como hidrógeno blanco. Hay muy pocos pocitos, entonces pues no hay mucho que se pueda hacer en ese tema. Respecto del hidrógeno negro, eh, pues es un tema medio complejo porque algunos le dicen que es el proveniente de combustorio, de subproductos de altamente contaminantes o de un tipo de carbón mineral, pero no sé exactamente la clasificación de ese carbón, pero para que le den ese valor es que tiene que tener una huella de carbono mucho más alta para darle ese color, si mal no recuerdo, y esos son los dos. ¿Por qué no aparecen casi en lo que llaman el arco iris del hidrógeno? Porque no son muy comunes, las concentraciones son prácticamente trazas respecto a todos los demás. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Por aquí nos preguntan si, Julián, nuevamente, si se pudiese visitar la planta después. Digo, yo creo que como comunidad escolar. Miren, en este momento les podría decir que la compañía sí permite las visitas a algunas de nuestras plantas. No sé si en esta en específico que yo estoy, porque recuerden que esta planta suministra a otra planta. Es decir, tenemos una planta dentro de otra planta. Ese es el concepto que llamamos on-site. Pero probablemente conocer la planta muy parecida a esta que tenemos en San Luis Potosí, en un predio que tenemos para el suministro de cilindros y unidades, tal vez sí sea posible que se pueda en algún momento volver a hacer. Sería, pueden contactar aquí a Pavel, que estuvo de becario con nosotros, un muy buen ingeniero, valioso, lo pueden contactar y tal vez si es por medio de la escuela podemos platicar, hacemos un esfuerzo y con mucho gusto intentamos de esta manera que puedan conocer una de nuestras instalaciones. Y bueno, muchachos, ya que van a andar por acá tan lejos, pues a lo mejor les organizamos una visita aquí con un buen amigo de esta zona, que es Roques, el gerente de operaciones de plantas, y que conozcan la criogénica y la de generación de hidrógeno por SMR, que tenemos de alta producción también por craqueo de hidrocarburos con vapor y una parte de recuperación de CO2 para el proceso de hidrógeno azul. Y pues valdría la pena conocer las tres plantas, ¿no cree? Sí, por supuesto, y la verdad, la comunidad estaría bastante emocionada, ¿no? Yo también que pertenezco ahí. Sí. Claro que sí, muy emocionante. Ahora, y agradecemos bastante la invitación. Solamente antes de terminar, hay algo que me gustaría platicarles antes del tema, porque no quiero que se me olvide, es del tema del hidrógeno negro. Yo he escuchado más que es una forma hipotética, yo nunca lo he visto, porque dicen que son condiciones de presión y temperatura muy extremas que pueden existir, pero también en el arco iris de colores está lo que les digo, que proviene de fuentes como de combustión o muy contaminante. Si estamos hablando, y antes de que se me olvide, y perdón por la pregunta del compañero, no le hice la pregunta específica, si ha escuchado esa teoría espacial de que en Júpiter o en Saturno y por allá, en algunas estrellas muy densas y en situaciones extremadamente extrañas, han encontrado esa forma de hidrógeno que es una forma alotrópica de hidrógeno y que le llamamos hidrógeno negro, y no pertenece al del arco iris de colores del hidrógeno desde el punto de vista de por la fuente de obtención, también existe. Entonces, antes, perdón de que se me olvidara, si se refería a eso, pues sí, yo sé que ese sí nunca lo he visto, nunca he estado en el espacio, pero francamente también existe, es una forma alotrópica de hidrógeno
y tiene que ver más con un concepto matemático de probar que existe el hidrógeno en diferentes condiciones. Es ultradenso y aparentemente tiene comportamientos de... puede comportarse en una forma como plasma, y de ahí hay varios trabajos de investigación hasta donde sé para generar hidrógeno, por eso por ultrasonido o por fuentes de vibración y cuestiones por el estilo que están estudiando ese punto. Si esto es cierto, lo otro sería cierto. Y es muy interesante porque finalmente, como comentamos al principio de esta presentación, todo está incluido, todo está conectado y debemos de seguir trabajando en todas esas líneas, ¿no? Perdón, adelante, sí, adelante, Pavel. No, excelente. Pues gracias, ingeniero. Eso también todavía complemento más. Ya después, si usted llega a ir al espacio, pues ya los comentará. Bueno, ya les contaré cómo anda ya la cosa. Pues no es algo que esté en mi top de cosas por hacer. Pero estaría bueno, excelente, ingeniero. Y pues bueno, le agradezco nuevamente esto y vamos a ver si hay más preguntas. Sí, tenemos a nuestra compañera Jennifer Abigail, Paulín Juárez, y nos pregunta de qué manera se está trabajando con el gobierno para mejorar la implementación del hidrógeno. Ok, miren, vamos a hablarlo desde el punto de vista de que a nivel nacional no existe como tal una ley de hidrógeno, pero hay muchos proyectos. Nuestra ahora nueva presidenta, aprecio, agradezco y aplaudo que haya una mujer presidenta, habló de proyectos de hidrógeno verde para CFE y para una infraestructura. Sin embargo, un poquito como sucede en el gobierno a nivel general, es que hay un mayor desarrollo a nivel estatal que federal, es decir, hay estados que han trabajado más fuerte. Monterrey ha hecho algunas apuestas interesantes y algunos desarrollos. Aquí en Querétaro nos están apoyando mucho para el tema de movilidad. En el Bajío en general, por eso es que muchos de los desarrollos se están haciendo en esta zona para los clúster automotrices y aeroespaciales que están buscando ese tema. Los compromisos de reducción del estrés hídrico para 2030 aquí en Querétaro obligan a este tipo de industrias a trabajar en esta línea. Hay también temas muy importantes acerca del agua, los compromisos de descarbonización de las industrias, sobre todo de aquellas que pertenecen a empresas transnacionales o grupos internacionales sólidos e importantes relacionados con la automotriz y la farmacéutica. Son pioneras y están normalmente mucho más adelantados que el gobierno. El gobierno normalmente va un poquito en la parte de atrás rezagado. ¿Por qué? Porque primero se hace el decreto, primero se estudia y después se ve cómo se implementa. Y hay muchos ejemplos. No estoy hablando de ninguna obra de infraestructura, no me meto en esos temas. Pero normalmente la industria opera diferente. Cuando hay un requerimiento, la industria lo analiza, ve cómo sí se puede lograr, lo costea, y si hay alguien que esté dispuesto a invertir en ello, se logra el resultado. Pero obviamente que si no hay incentivos económicos, si no hay reconocimientos, como sí ocurre en otras partes del mundo, pues es más difícil que podamos ser competitivos. Al día de hoy, por ejemplo, hay países que sí tienen un incentivo por impuestos, una disminución de impuestos por el uso que estamos dándole, por ejemplo, al agua o a la energía, que en México aún no se tienen. Pero obviamente que si la parte de la industria sigue empujando, la academia sigue empujando y el gobierno finalmente hace esa chamba de administrar los recursos del país de manera eficiente, tarde o temprano se va a dar cuenta que hay que ir incentivando estos procesos y los va a estar. Algunos de nosotros hemos tenido oportunidad en algunos momentos de estar con algunos representantes del sistema político mexicano, decirlo abiertamente, con algunos senadores y diputados, platicando acerca de el uso de estas tecnologías, de los beneficios de reducir el estrés hídrico, de aprovechar el agua. Y bueno, algunos han sido muy receptivos, algunos han mostrado mucho interés, pero obviamente que depende también un poquito de lo que puede hacerse y lo que se autoriza hacer, ¿no? Entonces, aunque el gobierno ha mostrado mucho interés y apertura, realmente en este momento no existe una política consolidada que hable de incentivos o que hable de la promoción de este tipo de beneficios. Pero una cosa les voy a decir que es un hecho real. Donde hay una necesidad de mercado, la industria la va a atender. Excelente, ingeniero. Y bueno, con esto respondemos
todas las preguntas. Queremos pasar, digo, si nos permite, tantito, compartir nuevamente pantalla, ingeniero. Le Muchas gracias, agradecemos claro que sí. nuevamente. Sí, muchísimas gracias. Le agradecemos eh, nuevamente por esta ponencia. La verdad ha sido pues, bastante informativa, muy llenadora y además pues contribuye, ¿no?, en el pensamiento, en la reflexión sobre la industria, la sociedad y nuestra comunidad que también pues, es estudiantil. Se lo agradecemos mucho y pasamos directamente con la entrega de su reconocimiento por participar en el IPEC de Hydrogen Edition, que pues, con su ponencia de hidrógeno verde, energía sustentable en la lucha contra la contaminación y el estrés hídrico. Pues muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Como siempre, ya saben, estoy encantado y como les dije, las puertas de la empresa siempre están abiertas. Si hacen por ahí alguna probabilidad de visita, están abiertas. Como les decía, sí podemos recibirlos en nuestras plantas de San Luis, acá en Querétaro tenemos otra. Nos ponemos de acuerdo. Aquí está mi compañero Roque, cerquita de mí. Ya lo estoy comprometiendo, ¿no es cierto? Pero si hay una visita a la planta, con mucho gusto, aquí está riéndose, pero con mucho gusto pudiéramos recibirlos en alguna de nuestras plantas. Es algo que hacemos con frecuencia y como les digo, nuestro grupo, la industria es de origen prácticamente mexicano, tenemos más de 100 años en el mercado y finalmente estamos orgullosos de que nuestro país sea un país que está innovando y que a veces no nos damos cuenta, pero de verdad que estamos siendo muy competitivos y créanme que estamos a un nivel bastante cercano a las grandes potencias en tecnología, pero necesitamos seguir trabajando y enfocarnos mucho en estas líneas de trabajo. Y pues es un placer, les agradezco mucho el que me hayan permitido participar con ustedes y ha sido un gusto escucharlos. Como les digo, yo siento el Politécnico como mi casa, yo me gradué de ahí, pero en general, independientemente de si es Politécnico, universidad, UAM o cualquier otra institución privada o pública o de todo, un estudiante y un ingeniero no tiene apellidos, tiene que comprometerse consigo mismo para lograr los resultados que se requieren. Y pues muchas gracias y les agradezco y el aplauso también es para ustedes.